Muy bien, hermanos. Shabbat Shalom nuevamente. El día de hoy tenemos un estudio que hemos preparado especialmente para, espero beneficiarnos de él, ¿verdad? Lo hemos titulado, como ustedes pueden ver en la pantalla, Yahweh uno y justo. El tema es redención y justicia. Eh, el, el título puede ser un poco desconcertante, pero a medida que avancemos vamos a comprender exactamente de de qué trata. Vamos a entrar en el tema que va a tratar mucho sobre el pecado y la justicia de Elohim. De entrada, nosotros sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. Siempre citamos, o muy a menudo citamos, el texto de Primera de Juan, capítulo 3 verso 4. Y a manera de broma decimos que parecemos disco rayado, ¿no? Que siempre estamos ahí repitiendo la misma frase, pero es precisamente porque no tenemos otra definición de lo que el pecado es, sino esa, ¿no? Dice el texto en cuestión que, que el pecado es la infracción de la ley. Dice, todo el que comete pecado también infringe la ley porque el pecado es la infracción de la ley. Entonces, a este respecto, la justicia divina y el papel de el Mesías sufriente son clave en el entendimiento bíblico. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado de acuerdo a la escritura? Ok, hay una transgresión de la ley, se ha quebrantado una directriz, un mandamiento divino. Ahora, ¿qué sucede? Hay una consecuencia negativa, ¿verdad? El Padre nos dio una serie de advertencias y nos decía que en sus mandamientos estaba la vida y la muerte. Yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte. La vida si obedeces, la muerte si desobedeces. La bendición si obedeces, la maldición si desobedeces. Entonces, cuando se quebranta una ley divina, hay sin lugar a dudas una consecuencia, pero ¿cómo se resuelve el problema de el pecado y la consecuencia de este de acuerdo a la escritura? El asunto de cómo funciona la justicia divina es clave para nosotros. Nosotros como nazarenos creemos que Yeshua es el Mesías sufriente al cual se hace alusión proféticamente en Isaías capítulo 53. Sabemos que hay muchas personas que pueden objetar esta postura, sobre todo aquellas que están en contra de la mesianidad de Yahushua, en quien nosotros creemos como rey de Israel por designio divino. Y hay un sinfín de aristas, hay un sinfín de elementos en el texto de Isaías 53 que podríamos traer a consideración para demostrar que en efecto el texto de Isaías 53 se refiere a una persona como el siervo sufriente, pero hoy el estudio no va a tratar de eso, ¿no? Va a tratar de cómo actúa la justicia divina, teniendo presente al Mesías sufriente, de quien se alude ahí en las profecías como aquel en quien Elohim Altísimo puso el pecado de todos nosotros. Porque está escrito ahí en el libro del profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Esta cita es Isaías 53:6. El pecado ofende la justicia perfecta e infinita de Elohim. Se requiere entonces una satisfacción que sea proporcional, pero los seres humanos finitos e imperfectos no pueden cumplirla por sí mismos. No podemos comparar nuestro sentido de justicia al sentido de justicia de Yahweh, el Todopoderoso, de quien se dice en Deuteronomio capítulo 32:4 que Él es la roca, que sus obras son perfectas, que todos sus caminos son justos, que es un Elohim fiel, nunca falso, verdadero y recto. Entonces, ¿cómo nosotros, habiendo cometido una ofensa contra el Elohim de quien emana la justicia, de quien se dice que es
perfecto y que todas sus obras son perfectas y que es justo porque todos sus caminos son justos, ¿cómo podemos nosotros compararnos y decir o suponer que somos capaces de nosotros am, satisfacer la justicia perfecta e infinita de Elohim? Bueno, nosotros creemos y enseñamos aquí continuamente que Elohim ha cambiado nuestra posición. Elohim, Yahweh ha cambiado nuestro estatus jurídico y ahora nos considera justos si creemos en Él y si cumplimos sus mandamientos, ¿verdad? Es decir, nos ofrece un estado de gracia o perdón legal. Eso es lo que es la gracia, hermano. Muchas veces estos conceptos abstractos, cuando no se definen y se quedan así abstractos, se quedan se quedan siendo juzgados a discreción de lo que alguien cree que es, no nos llevan a entender el verdadero mensaje de las escrituras, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con las personas y les preguntamos, por ejemplo, a ver, dígame usted, ¿qué cosa es el pecado? La gente generalmente nos dice, bueno, pues el pecado es la maldad, el pecado es la concupiscencia del corazón del hombre y nos dan explicaciones que puede ser que tengan algún sentido y que toquen tangencialmente por la orillita, que toquen el asunto, pero que nunca vayan al punto medular. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos también de la gracia, y preguntamos qué cosa es la gracia, bueno, pues la gente dice, bueno, no, es que la gracia es el amor de Dios, la gracia es la tolerancia que Dios tiene, la gracia es el regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Y en cierta forma o parcialmente se tiene razón, pero lo que nosotros explicamos continuamente es que la gracia que Yahweh da es una bondad inmerecida. Es decir, es un perdón legal que no nos merecíamos porque nosotros merecíamos la condena de la ley. Cuando usted quebranta un mandamiento, ¿qué decía el Padre? Pongo delante de ti la vida y la bendición si obedeces, la muerte o la maldición si desobedeces. Entonces, cuando nosotros transgredíamos un mandamiento, quebrantábamos un mandamiento, nosotros merecíamos una condena, nosotros merecíamos un castigo en consecuencia. Pero la gracia es un perdón legal que el Padre ofrece. Y nosotros creemos que el Padre ahora, en este estado de gracia legal, Él nos considera justos si creemos en Él y si cumplimos los mandamientos. ¿Por qué razonamos así? Bueno, entre otros factores, entre otras razones, lo entendemos porque la Escritura continuamente lo explica así. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2:10 dice, porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yahushua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, esto plantea un problema ético y legal que debe resolverse. A ver, nosotros somos hechura de Elohim. ¿En qué sentido? Dice ahí el texto, creados en el Mashiach Yahushua para hacer las buenas obras que él preparó de antemano. Somos hechura de Elohim al nosotros, por decirlo así, nacer nuevamente. ¿Cuándo nacemos nuevamente? Cuando nosotros venimos a la fe del Mesías, cuando nosotros creemos en el Mesías. Entonces somos una nueva criatura, andamos en novedad de vida, dice la Escritura. Entonces, todas las cosas anteriores pasaron, somos una nueva criatura, empezamos de cero y lo que tenemos que hacer si empezamos a vivir en el Mesías es hacer las obras que el Mesías hizo. ¿Y cuáles son las obras que el Mesías hizo? Bueno, el Mesías anduvo en las obras que Elohim preparó de antemano. ¿Cuáles fueron esas obras que Elohim preparó de antemano? Bueno, los mandamientos. Elohim desde un principio dictó qué cosa era justa y qué cosa era injusta, qué cosa era correcta y qué cosa era incorrecta. Pero el problema es que aquí hay
una contradicción ética y legal que debe resolverse, porque en esa misma ley, en ese mismo compendio de mandamientos, hay información que nos da a entender que nosotros no podemos pagar por el pecado de otro, que nadie puede pagar por el pecado. ¿Cómo puede operar la justicia divina sin pisotearse a sí misma? Si la ley es perfecta, ¿cómo puede operar la ley, la justicia, sin quebrantarse a sí misma? Bueno, ¿por qué preguntamos esto? Porque la Escritura dice con claridad, vamos a citar dos porciones, que cada cual morirá por su pecado. Dice eso en Deuteronomio capítulo 24:16. Y también nos dice que cada uno ha de morir por su propia culpa en Jeremías 31:30. Nadie puede cargar con el pecado de otro. Eh, el, el Salmo, por ejemplo, 49, nos dice que nosotros debemos, eh, debemos cesar en el intento. Dice el Salmo, nadie puede en manera alguna. Salmo 49, versos 7 y 8 dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar rescate por él, porque la redención por su vida es muy costosa y debe abandonar el intento para que no vea corrupción. Entonces, tomando todos estos factores en cuenta, si las personas finitas, mortales, no pueden hacer una compensación infinita por la ofensa cometida contra la justicia infinita, eh, si nuestras transgresiones han tocado, si nuestras transgresiones han dañado, han deshonrado algo que es infinito, para satisfacer esa demanda se necesita que lo que nosotros ofrezcamos sea infinito también. Entonces, ¿qué significa que Elohim haya puesto en el Mesías sufriente la responsabilidad de nuestros pecados? ¿Cómo puede Elohim hacer responsable al Mesías sufriente, a un hombre justo, escogido de entre todos los hombres? ¿Y cómo puede transferir nuestras transgresiones a ese Mesías sufriente sin comprometer su propia justicia? Porque cada cual morirá por su pecado. No puede otro venir a morir por el pecado de su hermano, porque nadie puede cargar con el pecado del otro. Cada cual por su culpa morirá. ¿Qué dice el texto de Salmo 49? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano. ¿Cómo opera entonces la justicia divina? ¿Cómo hace Elohim esa transferencia legalmente según su propia ley que no puede pisotearse a sí misma? ¿Cómo puede Elohim transferir al Mesías la responsabilidad de nuestras transgresiones que conducen a la muerte? Porque nuestras transgresiones, nuestro pecado, merecía la muerte. Bueno, en virtud de la redención, por la redención, el hombre es puesto ahora en una nueva posición jurídica y ya no pertenece al que tenía el derecho sobre él. ¿Quién tenía derecho sobre el hombre? Bueno, el pecado. Ni está el hombre ya bajo la maldición, que es la condena por quebrantar la ley. Aclaramos esto porque estos conceptos también, cuando no se clarifican, cuando se toman como conceptos abstractos, dan a luz nuevas teologías, nuevas posturas que son posturas erróneas. Y bueno, nosotros tenemos que ponernos a pensar en cómo se logra esto sin anular la propia ley de Elohim que él estableció y, y que no se puede pisotear a sí misma. Esto es lo que debemos de esforzarnos por entender y no malinterpretar para, para evitar caer en doctrinas extrañas, erróneas. Y una doctrina errónea, un entendimiento deficiente puede conducirnos nuevamente al pecado. Y una vez que somos hechura de Elohim creados en el Mesías, no podemos seguir pecando, hermano. Si hemos salido libres de la condena de la Torá, de la condena de nuestro propio pecado, no podemos volver a seguir pecando, transgrediendo la Torá continuamente. Entonces hay que interpretar correctamente para no caer en el error. ¿Cómo interpreta entonces todo esto el cristianismo? El cristianismo primitivo. ¿Cuál es la propuesta cristiana? ¿Cómo responde a esta postura? ¿Cómo responde a este problema legal
el cristianismo de aquella época. Y digo de aquella época refiriéndome al primer siglo, ¿no? Tiempo después incluso de la muerte del Mesías. Bueno, el cristianismo que surge en el Imperio Romano estaba bajo la influencia del derecho romano, que era el entorno jurídico que existía en aquel momento, es decir, el cristianismo que se desarrolló bajo el entorno jurídico del derecho romano, era un cristianismo que también había heredado de Roma o absorbía de Roma la herencia griega que Grecia le dejó a la propia Roma. Y este cristianismo propone que la justificación adecuada debía ser realizada por alguien que fuera divino, esto es, por Elohim mismo, pero que por otro lado, esa satisfacción tenía que ser pagada por alguien que represente a la humanidad. Por lo tanto, dice el cristianismo, por lo tanto, la satisfacción debe ser realizada por alguien que sea infinito como Elohim y al mismo tiempo hombre como nosotros. Y este es el asunto que propone el cristianismo, que la satisfacción de la justicia divina tendría que ser hecha por alguien que sea divino por un lado, para que sea meritoria, para que tenga mérito, y por otro que esté presente en ese proceso un hombre, que sería el representativo de la ofensa que ha sido realizada, porque se ofendió a Elohim, pero el que lo ofendió fue la humanidad. Entonces tenía que haber alguien que representara a Elohim y alguien que representara a la humanidad. Pero si solo Elohim puede hacer la satisfacción de la justicia, es meritoria, hay mérito, pero eh, esa satisfacción de la justicia no beneficiaría al hombre porque el hombre entonces no está presente. Y si solo el hombre pudiera hacer esa satisfacción, entonces no es meritoria porque el hombre mismo no tiene suficiente mérito. Ya vimos que nuestra justicia, decíamos al principio, no es perfecta ni abundante como la de Yahweh. Por lo tanto, afirma el cristianismo niceno, el cristianismo de los concilios de Nicea, lo que surge de ahí, dice que ni lo puede hacer Elohim solo, ni lo puede hacer el hombre solo. Consecuentemente, lo único que funciona es una combinación de Elohim y hombre. Y de ahí surge el concepto de la demanda divina, o de la demanda, perdón, del Mesías divino. ¿Qué exige esta postura filosófica religiosa? Exige que el Mesías sea 100% Dios y 100% hombre. O sea que Jesús sea Elohim como si no tuviera nada de hombre, pero al mismo tiempo que sea hombre como si no tuviera nada de Elohim. En otras palabras, el Elohim hombre, y este es el concepto de divinidad del Mesías que nosotros encontramos en el cristianismo que procede de los concilios de Nicea, dice que Elohim es hombre y este hombre es Elohim. Pero dice más el cristianismo niceno. De hecho, elaboran ellos un credo y es el credo que se recita hoy en la Iglesia Católica, por ejemplo. Creo en un solo Dios, etcétera, 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 etcétera. Pero luego nos dicen que ese Dios es tres, ¿verdad? Pero dice el cristianismo niceno, dice, si tú no crees esto, dice el cristianismo, no eres cristiano. Si tú no crees que Jesús es Dios, tú no eres cristiano. Y si tú crees esto, si tú crees que Jesús es Dios, tú no eres judío. Así de sencillo lo pone. Ok, ¿y dónde quedamos entonces nosotros? Porque nosotros no creemos que Jesús sea Dios, como propone el cristianismo. Pero nosotros sí creemos en la mesianidad del Mesías. Y entonces el judaísmo nos rechaza. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué llega el cristianismo niceno a esta conclusión? Vamos a tratar de entender por qué. Ya dijimos que el entorno cultural era la herencia griega, las creencias griegas, las mitologías griegas, y el entorno jurídico era el derecho romano.
Los paganos eran los que creían en la encarnación de sus dioses, no los judíos del primer siglo, sino los paganos. Los apóstoles judíos que se encontraron con este fenómeno cuando confrontaron el paganismo romano con el monoteísmo judío, reaccionaron a esto de una manera entendible, defendiendo el monoteísmo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Shaul de Tarso llegó a la ciudad pagana de Listra y sana a un cojo, ¿cómo responden los paganos de Listra a ese milagro? Porque dice la escritura en Hechos 14:11, dice, la gente al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio, los dioses han descendido hasta nosotros en forma de hombres, en figura de hombres. Y hay que recordar que la gente de allí, de Listra, no eran judíos, eran paganos, adoradores de muchos dioses. Y tenemos que entender esto, tenemos que mantenerlo en la mente porque esos adoradores de dioses reaccionaron cuando ven a Pablo ejecutando una señal poderosa, dicen, los dioses han descendido hasta nosotros. Y si seguimos leyendo el relato de Hechos capítulo 14, vamos a ver que a Bernabé lo identifican con el dios Júpiter o Zeus, y a Pablo lo llaman Mercurio o Hermes, que es el hijo de Júpiter, según la mitología pagana del Imperio Romano, heredada de Grecia. Y según esa mitología, Mercurio o Hermes era el intérprete de los dioses. Mercurio era el mensajero de los dioses, y como era Pablo el que estaba hablando, el que era el que estaba dando el mensaje, decían, bueno, pues este es Mercurio. Y como Bernabé estaba ahí observando todo, tal vez en silencio, dice, bueno, ese es Júpiter porque está observando todo. Y eso era y sigue siendo perfectamente entendible para los paganos romanos. La encarnación de los dioses es algo que se puede entender desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque estos paganos habían heredado todo este bagaje cultural de Grecia y vivían en un entorno que había heredado ese bagaje cultural que era el Imperio Romano. Entonces, para los paganos, para los paganos, los dioses, sus dioses, se podían hacer hombres, tener incluso relaciones sexuales con mujeres. Y surge la idea pagana de hombres que eran mitad dioses y mitad hombre. Está el relato de Hércules como un ejemplo. Hércules era el hijo de Zeus con una mujer llamada Alcmena. Esta, Alcmena, le dice a su esposo, que se llamaba Anfitrión, que ya no se iba a acostar con él, sino hasta que vengara la muerte de sus hermanos. Entonces su esposo, Anfitrión, se embarca en una guerra y batalla, pero lucha y gana la victoria. Y entonces él vuelve a su casa victorioso y se preparaba entonces para tomar a su mujer, Alcmena. Pero en el camino, Zeus decide, o Júpiter, eh, decide retener a Anfitrión. ¿Por qué? Porque él deseaba a Alcmena. Y entonces él evita que el sol salga durante 3 días para retener a Anfitrión allá en su viaje en donde él está y de esa manera acostarse con la esposa de Anfitrión. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace Zeus, un dios, una deidad, para acostarse con una mujer humana, mortal, Alcmena? Bueno, se transforma en Anfitrión, haciéndose ver igual a él. Y luego el verdadero Anfitrión llega a su casa y toma a su esposa, ¿no? Y de esta unión nacen Hércules, que es el hijo de Zeus, e Íficles, que es el hijo del anfitrión humano, ¿verdad? Del verdadero anfitrión. Pero Hércules era entonces un dios como si no tuviera nada de hombre y era un hombre como si no tuviera nada de Dios. Si ustedes leen la historia, Hércules era casi todopoderoso, ¿no? Era, tenía una fuerza inmensa y esto era porque su padre era Zeus. Pero entonces, ¿por qué estamos contando todo esto que corresponde a la mitología pagana? Bueno, para comprender, para que entendamos que la encarnación es un asunto que pertenece al mundo de los paganos, que tiene sus orígenes en el paganismo. No es un asunto que pertenezca al mundo judío, hebreo o israelita. Para que se comprenda, decimos todo esto para que se comprenda que en la mente de los paganos, sus dioses se podían hacer hombres y actuar como hombres e incluso tener relaciones sexuales con los hombres y tener seres humanos que eran mitad Dios
imitado hombre. Cuando los cristianos del Imperio Romano, todos los cuales eran expaganos, es decir, se habían convertido a esta nueva religión llamada cristianismo, y ellos eran expaganos, se encuentran con el dilema de cómo funciona el asunto de restaurar a Elohim lo que le debemos y de responder esta pregunta lógica: ¿cómo podemos saldar nuestras deudas con la justicia divina e infinita y perfecta de Elohim? ¿Cuál fue entonces la respuesta? Bueno, su respuesta fue la encarnación de Elohim, la encarnación de Elohim. Y aplican así, de manera lamentable, al Elohim de Israel lo que los paganos tenían acostumbrados a aplicar y atribuir a sus propios dioses. Es decir, le aplican a Elohim el concepto de que Dios se encarna y que podía tener forma de un hombre en un cuerpo mortal de hombre. Eso para el cristianismo de Nicea era la única respuesta posible. Y no podemos culpar a los hermanos. Es decir, no podemos decir que ellos hicieron todo esto con dolo, con una mala intención, tratando conscientemente de ofender a Yahweh. No, esto es lo que ellos hicieron con la única herramienta de la cual podían echar mano, ¿verdad? Incluso hay en los concilios nicenos un personaje que aparece, que pertenece también a este cristianismo y que se llama Arrio. Y Arrio defiende la unitariedad, defiende que Yahweh sea único. ¿Y qué sucede? Que la gran mayoría de obispos romanos dicen: no, Arrio debe estar equivocado. ¿Por qué? Porque la filosofía, la lógica, mi cosmovisión, mi percepción me indica que para que esto suceda tiene que ser únicamente de esta manera. Elohim tiene que hacerse hombre para pagar nuestras deudas. Y entonces Arrio es desechado y es anatemizado también, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que en este caso él no estaba tan lejos de la verdad. ¿Cuál es, por el otro lado, la postura y la respuesta a a este dilema lógico? ¿Cuál es la perspectiva hebrea? Bueno, la perspectiva hebrea nos ofrece otro camino: la agencia divina y el simsum. ¿Cómo respondemos nosotros a esto? La postura de los nazarenos responde a este desafío jurídico, a este desafío legal, a este desafío lógico, de una forma totalmente diferente, hermanos, la manera hebrea, no paganizada. ¿Cuál es esta manera y cómo se explica esta manera? Bueno, no es necesario que Elohim se haga hombre a fin de satisfacer la justicia de la propia ley que él estableció. No es necesario, porque para empezar, lo infinito no se puede hacer finito y seguir siendo infinito. O dicho de otra manera, lo inmortal no se puede hacer mortal y seguir siendo inmortal, porque es una contradicción ontológica. ¿Qué es esto, hermanos? Esto se llama el principio de no contradicción y es uno de los 4 principios supremos de la lógica. Si usted quiere analizar un asunto lógicamente, y esto no es filosofía hueca, filosofía vacía, filosofía de hombres, no, 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 no. Este es el proceso de raciocinio que usted tiene que seguir si quiere encontrar o si quiere juzgar algo como verdadero o como falso. El principio de no contradicción dice que algo no puede ser cierto y falso al mismo tiempo, que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Ese es un principio universal, eso es lógico, hermano. Si usted quiere juzgar algo como verdadero, tiene que entender que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Ese es el principio de no contradicción. Y ese es el principio que se viola aquí. Porque miren, si Elohim es infinito, y él se hace finito para pagar la deuda, lo infinito no puede hacerse finito y seguir siendo infinito. Lo inmortal no se puede hacer mortal y decir que se sigue siendo inmortal. Eso es una violación flagrante al principio de no contradicción. Se está contradiciendo quien crea así, quien afirme que esto es así. ¿Cómo es entonces? Bueno, nosotros apelamos al concepto del simsum. Este término, el simsum, describe cómo Elohim, siendo infinito,
se contrae metafóricamente, no literalmente, se contrae de una manera metafórica para permitir la existencia de aquello que es finito. Este acto no implica una disminución de su esencia, hermano. Ese acto implica una autolimitación voluntaria para interactuar con su creación. El Mesías no es una encarnación ontológica de Elohim, no es Elohim, no es el ente, no es Elohim mismo, es su agente pleno. Y esto se puede comparar de diversas maneras, ¿no? Una manera de entender el concepto del Simsum, de la contracción para dar lugar a algo más, es, por ejemplo, imagínense ustedes a un escritor. Este escritor está escribiendo un libro, una historia en la que hay personajes, hay un protagonista, hay personajes antagónicos, hay personajes secundarios y hay una trama. Pero el escritor no está en el libro, él se autolimita, se contrae, se retira del libro. Y al retirarse él, al mantenerse él fuera de la historia, él le da forma a esos personajes y deja que esos personajes se desarrollen conforme a la historia, ¿verdad? Entonces, se puede entender de esa manera. ¿Con qué otra símil podemos comparar esto en nuestra época que nos permite entender este asunto tan importante que es la agencia divina? Bueno, la mejor forma de hacerlo, creo yo, es usando la metáfora de un poder jurídico, de una carta poder, eso que hoy día se llama en español poder legal. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es un poder legal? Bueno, un poder legal, una carta poder, es una autorización por escrito para representar o actuar en representación de otra persona, de manera legal. La persona que autoriza a otra a actuar es el principal, es el donante del poder. Y el autorizado para actuar es el agente, es el representante, es el apoderado del donante del poder. En este caso, la persona que autoriza se recoge a sí misma de manera legal, se recoge a sí misma legalmente. En el ámbito jurídico, la persona que autoriza y que da un poder legal se retrae jurídicamente. Y eso se llama en hebreo simsum. La persona que tiene el poder se recoge jurídicamente para dar un espacio jurídico o para dejar un espacio jurídico donde su representante pueda actuar en representación del bien. Entonces, este representante, este apoderado legal, solo puede ejercer si la persona, el que le da la carta poder, el que hace Simsum, se restringe legalmente a sí misma para dar un espacio legal al apoderado que sabe cómo resolver ese problema exactamente como el donante quiere que se haga. Un ejemplo de esto es cuando nosotros le damos poder legal a un abogado para que actúe en representación nuestra y este abogado sortea la ley y el caso que usted está enfrentando para, para, para mediar y negociar entre usted y un juez. Ese es uno de los casos. Pero otro caso es cuando usted, por ejemplo, está fuera del país, está en otra ciudad lejana, lejos de su país natal, y usted tiene que hacer un trámite legal en su país natal, pero no puede ir ahí. Entonces usted hace una carta poder, se la da a un representante legal y ese representante legal con esa carta poder es usted mismo, pero jurídicamente. Ese hombre o esa mujer, esa persona que tenga la carta poder que usted le dio, ese hombre para fines legales es usted mismo. Entonces, la humanidad no puede, la humanidad no sabe, la humanidad no tiene idea de cómo resolver sus problemas con Elohim. Así que es Elohim mismo, el creador del hombre, el que interviene para resolver ese problema. ¿Y cómo lo hace Elohim? Bueno, él toma a un hombre como usted y como yo, físicamente hablando, claro, es decir, un hombre que tenga padre y madre humanos. Y aquí está el punto medular. Toma a un hombre, en este caso su Mesías, su ungido, el que él eligió, y entonces Elohim hace sinsum legal y le entrega un espacio jurídico. Firma una carta poder, un poder legal, y se le entrega al Mesías en su mano y le dice, haz esto en representación de mí a favor de ellos.
Y ahí vemos cómo comienza a operar la justicia divina sin pisotearse a sí misma. Ahora, la pregunta es, ¿tiene esta postura un antecedente jurídico registrado en la Torá? No, claro que sí. No estamos sacando aquí conejos de un sombrero, ¿verdad? No nos estamos sacando cartas de debajo de la manga. Vamos a dar algunos ejemplos acerca de esto y vamos a empezar preguntando, ¿quién fue el que sacó al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia? ¿Quién sacó a los israelitas de Egipto? ¿Fue Elohim o fue Moisés? Respóndase usted mismo. Yo creo que la respuesta es lógica, ¿no? Fue Elohim, no fue Moisés el que libertó al pueblo, el que le dio la libertad al pueblo. ¿Y cómo lo hizo Elohim? ¿Podía el Elohim infinito hacerse finito y seguir siendo infinito? ¿Podía Elohim siendo infinito tener dos manos para tomar una vara y levantarla y actuar como actuó Moshe? No, hermano. No porque no pueda, sino porque Elohim no tenía las manos físicas que nosotros tenemos para levantar una vara. No podemos darle un límite a Yahweh, ponerle límites a Yahweh en el sentido de darle un cuerpo a Yahweh. Incluso cuando se da la ley, cuando se da la Torah, Moshe le dice a los israelitas, ustedes no vieron forma cuando Yahweh se manifestó ante ustedes. No le quieran poner forma, porque ponerle forma, ponerle cuerpo, es ponerle límites. Y Yahweh no tiene límites. Entonces, ¿qué hizo Elohim? Bueno, envía un ángel, un mensajero, un emisario, un representante legal para que hablara con un hombre como hombre. Y le dio representación legal, le dio poder jurídico, le dio una carta poder. Escogió a un hombre ahí delante de una zarza ardiente, como ustedes ven en la ilustración. Escoge a este hombre y le dice, yo te entrego una carta plenipotenciaria. Tú eres mi representante legal. Y tú vas a ir delante del faraón y cuando tú llegues delante del faraón, seré yo quien esté ahí. Yo seré quien estaré allí. Y ahora se puede comprender mejor Éxodo 7:1, donde dice, mira, yo te he dado como Elohim para el faraón. Yo te he dado como Elohim para el faraón. ¿Cómo se presentó Moisés delante del faraón? En su nombre, en el nombre de Yahweh. Moisés era una vasija, era un instrumento. Y el contenido que llenó esa vasija legalmente es el Elohim de Israel, es Yahweh mismo. La escritura en Éxodo 7:1, traducido literalmente, dice, te he hecho Elohim para el faraón. Esto es, te he colocado en la posición de Elohim delante del faraón. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo aquí? Que Elohim le entregó a Moisés un poder absoluto para representarlo delante del faraón, un poder absoluto con un propósito específico. O dicho de otra manera, en esa forma jurídica, no ontológica, no que Moisés fuera Yahweh mismo. Es una representación jurídica, no ontológica, sino jurídica. Moisés se vuelve Elohim ante el faraón. El que estaba parado delante del faraón era Elohim. Y bueno, este es un ejemplo, pero nosotros sabemos que por boca de dos o tres testigos un asunto se juzga verdadero. Y aquí tenemos el primero, pero hay más. De este mismo modo, Yosef en Egipto recibe el anillo de sellar del faraón, que era un símbolo de autoridad. Perdón, un símbolo de autoridad total, no era cualquier autoridad. El anillo de sellar del faraón era la autoridad total. Eso era un poder legal para actuar en su nombre. Y aunque Yosef no era el faraón, todas sus acciones eran consideradas como si fueran del propio faraón. Y eso ilustra perfectamente el principio de la agencia divina. El agente divino, el enviado, es exactamente igual que el que lo envía. Se considera exactamente igual que el que lo envía, con las mismas facultades, no con la misma naturaleza, con las mismas facultades. ¿Qué sucede entonces? Bueno, en Génesis 41, 40 al 42,
después de que Yosef interpreta los sueños, después de que Yosef da prueba evidente de su sabiduría y sapiencia, el faraón le dice, tú estarás a cargo de mi corte y por tus órdenes se dejará llevar todo mi pueblo. Ojo aquí, solamente con relación al trono seré superior a ti. ¿Qué le está diciendo? Tú y yo ahora, cuando yo te dé mi anillo de firmar, somos iguales. Tú y yo somos iguales. Nuestra única diferencia va a existir con relación al trono, porque yo tengo el derecho al trono. Pero de ahí en fuera, tú eres exactamente igual que yo, con las mismas facultades y poder, una vez que recibas mi anillo de firma. El paró le dijo además a Yosef, mira, yo te pongo a cargo de toda la tierra de Mitzrayim. Fíjense, el que recibe el poder legal ahora lleva el bastón de mando. Él está liderando ahora al pueblo. Y esto tiene una representación mesiánica, esto tiene un valor mesiánico. Yo te pongo a cargo de toda la tierra de Mitzrayim. Y quitándose de la mano el anillo de firmar, el paró se lo puso en la mano a Yosef y lo hizo vestir con ropa de lino fino y le puso una cadena de oro en el cuello. Bueno, aquí hay un sinfín de elementos que nosotros encontramos eh, muy esclarecedores proféticamente hablando. Pero no vamos a abundar en todo esto porque no compete al tema, pero este relato establece aquí un paralelo entre Yosef y el faraón, del mismo modo que hay un paralelo o una equivalencia entre este relato y el relato del Mesías sufriente, ¿no? O el rol, mejor dicho, del Mesías sufriente, no el relato. Aquí, Yosef representa al Mesías que recibe el poder legal de Yahweh. En el caso de Yosef, representado en el faraón, porque este era un primer faraón, distinto al que se levanta después en contra. Entonces, este relato tiene un valor profético y mesiánico incalculable. Es imposible de abarcar en una presentación. Y otro caso clave, que sería nuestro tercer testigo para dar fe de que lo que estamos hablando nosotros es lógico y tiene una base en la Torá, es el caso de Yahoshua, el hijo de Nun. Y en Deuteronomio 31:3 se encuentra esta aclaración o esta declaración de Yahweh por boca de Moshe. Dice Deuteronomio 31:3, Yahweh tu Elohim pasará delante de ti. Dice Lavín, Yahweh tu Elohim mismo pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Yahoshua será el que pase delante de ti, como Yahweh ha dicho. A ver, ¿cómo que como Yahweh ha dicho? Porque Yahweh dijo que Yahweh sería quien pasaría delante de él. No Josué, no Yahoshua, el hijo de Nun. Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, aquí se está dando fe. Aquí se está constatando, confirmando que el hijo de Nun recibió también un poder legal para suceder a Moshe y representar a Yahweh del mismo modo que Moshe representó a Yahweh delante del faraón. Es decir, aquí se está dando a entender que Josué, que Yahoshua, el hijo de Nun, era Yahweh mismo, no ontológicamente, no que él fuera Yahweh o la persona de Yahweh, sino que él era el representante jurídico de Yahweh, no ontológicamente, sino jurídicamente. Yahweh tu Elohim pasará delante de ti, será Yahoshua el que pase delante de ti, pero cuando Yahoshua pase delante de ti, tú lo habrás de seguir a él como si fuera Yahweh mismo, porque es Yahweh quien le está dando ese poder, esa autoridad, ese mando. Y aquí se observa que Elohim afirma que él va a ser el que cruce delante de Israel, pero también nombra directamente a Yahushua como el líder que va a llevar a cabo esta tarea. Y este ejemplo es crucial, es clave, es base para demostrar cómo Elohim actúa a través de sus agentes hasta el punto de que las acciones de la gente son atribuidas a Elohim mismo. Es decir, el agente en este relato, Josué, las acciones que Josué haga son atribuidas a Yahweh, como si fuera Yahweh quien las está haciendo, porque Yahweh está representado en la figura de Yahoshua, el hijo de Nun. Eh, Creo yo que este es nuestro tercer testigo. Y bueno, el concepto
de la encarnación, habiendo ya considerado las dos posturas, la postura que ofrece el cristianismo, la solución que ofrece el cristianismo y la solución que ofrece la cultura hebrea, entendemos que el concepto de la encarnación, como lo propone el cristianismo niceno, no tiene ningún fundamento en la Torah. Es decir, no hay en la Torah evidencia que valide pensar o interpretar de esa manera. No tiene tampoco un origen en el pensamiento hebreo del segundo templo, que era la época a la que pertenecía el Mesías sufriente, Yahoshua, nuestro maestro. Este concepto refleja influencias del paganismo grecorromano, donde los dioses adoptaban formas humanas, ya lo explicamos, y este sincretismo es incompatible con el monoteísmo estricto del pueblo de Israel. La escritura enseña que Elohim y solo Elohim puede salvar y justificar. El Mesías sufriente no altera la esencia divina. En cambio, actúa como un representante de Elohim. Y hay representación humana también porque era hombre como nosotros. Entonces, él siendo representante de Elohim, es también el representante nuestro delante de Elohim. Y Pablo lo explica así. Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. Está escrito en 2 Corintios 5:19. Y ahora lo podemos entender plenamente. Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. Este estar en el Mesías es funcional. No se refiere a un aspecto ontológico. No quiere decir que Yahweh estaba metido dentro de ese cuerpo físico para reconciliar al mundo y que ese Mesías, Yahoshua nuestro maestro, era Elohim mismo encarnado, materializado, hecho hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. No, ese estaba en el Mesías. Yahweh estaba en el Mesías. Ese estar en el Mesías es funcional. Es para cumplir un propósito. No es un, no es una cuestión ontológica, no es una cuestión de identidad. Porque el Mesías Yahushua tiene su propia identidad. Es decir, Yahweh estaba reconciliando al mundo por medio de la obra que él encomendó a Yahushua para que él llevara a cabo en representación suya. De esa manera se cumple lo escrito por el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5. Dice, pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ese estar en Elohim significa que es Elohim el que hace el trabajo que Israel no puede hacer y que la humanidad no puede hacer. La reparación infinita de una transgresión que ha dañado la infinitud de la justicia infinita del Elohim infinito. Visto de esta manera, el Mesías en forma de Elohim actúa representando a un lado, por un lado a Elohim, por elección, y por el otro lado está representando a la humanidad, por su propia constitución, por ser él mismo un ser humano. Solo así puede hacer la reparación infinita que merece la justicia infinita. De modo que no es la encarnación de Elohim la lógica que prevalece. Y por esto nosotros decimos que era Yahweh mismo quien hacía la restitución de la justicia. No es el Mesías el que hace la restitución. Claro que sí, el Mesías tiene su parte. El Mesías cumple un rol. El Mesías es fundamental. Pero finalmente, el que está haciendo la restitución es Yahweh mismo en el Mesías. Y nosotros tenemos que estar agradecidos eternamente por ese sacrificio que él decidió hacer, por llevar ese madero que él decidió cargar, por sufrir ese tormento que él sufrió, por ser molido por nuestras transgresiones, por ser herido por nuestros pecados. Pero por esa herida, por esa llaga, nosotros somos sanados. Bueno, llegamos al punto de la resurrección y la justificación. La resurrección de Yahoshua valida su papel como el agente divino que Yahweh eligió
y sella la obra de reconciliación. Elohim, al resucitarlo, demuestra que su sacrificio fue aceptado, que la justicia divina fue satisfecha. Y este evento marca el inicio de una nueva era en la que el pecado y la muerte han sido derrotados. Para los seguidores de Yeshua, para nosotros, su resurrección es una promesa de vida eterna. Como primicia de la resurrección, es Yahushua el precursor de lo que experimentarán todos los que confían en Elohim y siguen su Torah. Conforme a su resurrección, el hombre ahora puede ser hijo amado de Elohim, que puede vivir al agrado de Elohim y puede ser agradable a los ojos de Elohim. ¿Y cómo sabemos esto? No, hermano, lo sabemos porque por la resurrección de Yeshua. Lo sabemos porque eso fue lo que creyeron firmemente los que caminaron con él. Esa es la prueba, esa es la evidencia de la resurrección del Mesías para el que crea. Porque hay infinidad de evidencias sobre la resurrección. Y sobre la resurrección se basa nuestra fe. En Romanos 1:4, Shaul, Pablo dice, y a quien se lo declaró hijo de Yahweh con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y a Joshua el Mashiach, nuestro maestro. Fíjense, a, al Mesías, a Yahushua, se lo declaró hijo de Yahweh con poder por el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por medio o por su resurrección de entre los muertos. La resurrección da fe de que el Mesías recibió poder según el Espíritu de Santidad, que es la capacidad de operar de Yahweh, y a él se le declara por eso hijo de Yahweh. Su resurrección es la prueba que nosotros tenemos de que él ha sido declarado justo hijo de Yahweh. Y eso lo capacita para ser el Mesías. Y eso lo capacita para ser nuestro maestro. Y eso nos da esperanza de participar también de una resurrección similar, de una naturaleza similar. Eh, Al principio decíamos que lo inmortal no se puede hacer mortal y seguir siendo inmortal. Imagínense usted qué hubiera pasado si, si verdaderamente Yahweh se hubiera hecho hombre, muere y resucita. Resucitar significa, literalmente resucitar significa volver a ser. Es decir, que para que algo resucite tiene que dejar de ser. Y Yahweh no puede dejar de ser. Yahweh no puede dejar de existir. Porque Él es infinito, porque Él es eterno, porque Él es inmortal. Y el principio de no contradicción nos dice que algo infinito, algo eterno, algo inmortal, no puede ser finito, pasajero, inmortal, y seguir siendo infinito, inmortal y eterno. Es simplemente una contradicción lógica. Y no es eso lo que nosotros vemos en la creación del Padre. Es por eso que la propuesta del cristianismo que surge en Nicea no tiene ningún sentido para el judío, ni lo tendría para los enviados, ni lo tendría para el mismo Mesías, para el mismo Yeshua. Es por eso que no es aceptable al judío y es por eso que es rechazada y seguirá siendo rechazada hasta que esto vuelva a su origen, hasta que esto vuelva a las raíces hebreas, hasta que esto vuelva a tener la armonía bíblica que exige. ¿Para qué? Para que no creemos una doctrina errónea que raya en este caso en la idolatría, porque es por eso que gran parte del pueblo de Israel no acepta al Mesías, no acepta a Yahushua como el Mesías, porque hay un cristianismo predominante que dice, es que el Mesías es Dios, es Yahweh mismo, pero nosotros sabemos que no es así. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Qué es lo que nosotros rescatamos? Bueno, nosotros entendemos que la obra de Yeshua no elimina nuestra responsabilidad de obedecer los mandamientos de Elohim.
Esta obra nos llama a vivir con gratitud, con reverencia, con agradecimiento, demostrando nuestra fe mediante acciones justas. La Torá sigue siendo nuestra guía para una vida plena, una vida en armonía con la voluntad divina, iluminada por el ejemplo del Mesías sufriente, un ejemplo que nosotros debemos seguir. En última instancia, el principio de la agencia divina nos recuerda que Yahweh obra a través de sus siervos para cumplir su propósito eterno. Yahweh obra a través de sus siervos. Esto nos inspira a confiar en su justicia, en su misericordia, que ha provisto un camino de redención para quienes buscan su rostro. Entonces podemos entender las palabras de Pablo cuando él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, pero gracias a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro maestro Yahushua el Mashiach. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho siempre en la obra del maestro, sabiendo que su arduo trabajo en el maestro no es en vano. Y dice ahí Shaul que nos da la victoria por medio de nuestro maestro, Yahushua el Mashiach. Hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que la guerra está ganada, aunque se estén librando por allá algunas batallas, aunque todavía haya que esperar un tiempo para que se establezca y venga el reino y entonces todo esto que vemos a nuestro alrededor cambie, aunque tengamos todavía que esperar un tiempo, aunque veamos que hay sufrimiento, aunque veamos que las cosas no pintan bien, la guerra está ganada. Y no podemos andar ahí con la cabeza baja, con el espíritu abatido, como si fuéramos nosotros derrotados, como si realmente algo nos pudiera separar del amor de Elohim, porque nada puede separarnos del amor de Elohim, porque la victoria ya nos ha sido dada en virtud del sacrificio de su Hijo, nuestro bendito Mesías. Entonces, hermanos, andemos con la frente en alto, sabiendo que el que prometió cumplirá. Por lo tanto, estemos firmes y constantes, trabajando siempre en la obra del Maestro, sabiendo que su arduo trabajo en el Maestro no es en vano, ha de ser recompensado. Hermanos, esto es cuanto para el día de hoy. Espero que el estudio les haya sido útil. Espero que podamos meditar en estas palabras, en este tema y poder comprender a cabalidad estos asuntos. Y esperemos en Yahweh que nos siga proveyendo a Él de su guía divina para reconocerle a Él como el único soberano supremo del universo y honrar a su Hijo como nuestro Mesías, nuestro ejemplo a seguir, el Rey por designio divino que Yahweh estableció para nosotros. Shabbat Shalom, hermanos, y muchísimas gracias.